¿Qué tal, Martí Batres Guadarrama? Me dirijo a ti con la confianza que da un conocimiento, un reconocimiento que tenemos de hace 35 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Ahora yo tengo 57 años y tú 56. A la par ahí nos vamos. Como nos fuimos, sí, en efecto, allá por el año de 1989. 3 años después, poco menos, de la irrupción del movimiento estudiantil que comenzó a finales de 1986 en octubre con la constitución del Consejo Estudiantil Universitario generado por los estudiantes para rechazar lo que entonces llamamos como el Plan Carpizo, este proyecto de reformas que presentó en febrero de ese mismo año, en 1986, el rector doctor Jorge Carpizo. Y en ese lapso, en 1989, ya habían ocurrido dos cosas. Una es que el CEU logró detener estas reformas del rector Jorge Carpizo, y dos, ocurrió el proceso electoral federal de 1988 que implicó toda una operación de Estado para sentar ahí en la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Muchos de nosotros, desde luego, participamos en ese movimiento en favor de un proceso electoral democrático, y también nos unió entonces el grito de Cuauhtémoc Cárdenas ganó. Y bueno, ese proceso entre 1989 y 1990 fue muy intenso, porque en 90 fue cuando ocurrió el Congreso General Universitario, ¿te acuerdas? Tú estudiabas en la UNAM, aunque finalmente no egresaste ni te titulaste en licenciatura por esa institución, lo has hecho a través de otras instancias académicas como la Universidad Humanitas, que todos conocemos de su fragilidad académica. Bueno, el caso es que más allá de las grandes coincidencias que nos animaron en ese entonces en favor de la calidad educativa y de la, así le llamábamos, democratización de la universidad, nos fuimos conociendo por distintos roces y orígenes. Tú, surgido del Partido Patriótico Revolucionario, no del PESUM, como dice la historia que has apergeñado en Wikipedia. Y sí, en efecto, tú, como un estudiante de economía que no había participado del movimiento estudiantil, como también tramposamente has señalado que tú perteneciste cuando evidentemente eso no fue cierto. Fuimos compañeros no solo de generación, sino de corriente, una corriente que se animó con las siglas de la corriente de la reforma universitaria. ¿Te acuerdas? Yo fui el hacedor, mientras otros como tú hacían grilla del planteamiento de reforma universitaria, el planteamiento más acabado que entonces hicieron los estudiantes universitarios, y que, como decía, ocupó a otros en grillas que no atendieron ni su propia carrera académica ni tampoco la reforma universitaria, sino a la larga lo que fue una carrera política. No menciono a muchos compañeros que pues ya no siguieron esas lides ni en las paredes universitarias ni en las paredes de la política, pero sí puedo mencionar a varios de los que conocimos ahí y que tuvieron sus distintas trayectorias. Para mí muy respetable la del doctor Ciro Murayama, y otras que para mí no merecen el menor de los respetos, como es el caso, por ejemplo, de Ulises Lara, y el tuyo, naturalmente, igual que el de Lenia Batres. Como digo, hubo otros compañeros que ahí estuvieron y que con su probidad intelectual y académica han seguido distintos pasos, aportando seguramente para el país. En ese entonces me acuerdo que significó un crack para la CRU dos hechos. Primero, el tema de que cuando se llevó a cabo el Congreso Universitario en 1990, olvidaste todos los planteamientos de reforma universitaria que habíamos trabajado semana con semana en un seminario que entonces dirigía el profesor Olac Fuentes Molinari. Te sumaste a las proclamas
de la Universidad Pueblo, de la Universidad Revolucionaria, etcétera, etcétera, en tu calidad de congresista, que sí lo fuiste, de la universidad. Yo perdí las elecciones en ese año en la ENEP Acatlán y no pude más que ver en las vallas el desarrollo del propio Congreso, habiendo hecho desde luego el planteamiento de reforma universitaria que te había comentado, desde luego junto con otros compañeros. Pero el segundo crack también significó cuando, ¿te acuerdas? En aquellos tiempos yo trabajaba en La Lagunilla vendiendo chácharas y todo ello, con lo que trataba de ayudarme, y por supuesto igualmente había quienes pues no trabajaban y apenas vivían con lo menos indispensable, como en tu caso y el de Miroslava, ¿te acuerdas muy bien, que pues en efecto hizo que se hiciera más estrecha la propia solidaridad, que en efecto tú no trabajabas más que como activista, teniendo la ventaja tú y algunos otros compañeros de recibir un pago de las autoridades universitarias para hacer tu activismo en aquellos tiempos en el Congreso Universitario. A final de cuentas eso pasó, el tiempo nos separó, como dice la canción, y bueno, pues fuiste haciendo carrera dentro del PRD muy de la mano de René Bejarano hasta que explota en 1999, por ahí de enero de 1999, una información que te catapultó como un líder del PRD, en ese entonces el PRD, que pues había, junto con otros compañeros, puesto a andar un programa social de una leche que se llamó Leche Betty, que no era leche, sino un sucedáneo de este alimento y que tenía o contenía restos o bacterias que son las que se incorporan o están en las heces fecales. Esto entonces era un líquido que atentaba contra la salud, y no porque lo diga yo. Quienes me están viendo en estos momentos pueden acudir a la memoria, a la hemeroteca digital, que significa el propio Google, y ahí mismo verificar esto que estoy diciendo en fechas, en circunstancias que, bueno, fueron muy vergonzosas, porque pues estos botecitos de leche que costaban entre 2 pesos 50 centavos y 2 pesos 80 centavos, la mitad de lo que entonces costaba el litro de verdadera leche, tenía nombres y las imágenes de distintos personajes políticos, entre otros tu rostro, y que, bueno, pues en efecto de lo que se trataba era de promover la imagen a través de este tipo de dádivas. De Acción Social era la organización que, una de las dos organizaciones sí, que estaban difundiendo pues el mensaje político a través de esta leche. Y cuando digo que no era leche y tenía caca, no es una cosa que yo en estos momentos esté inventando o que fuera una fantasía, no, sino que esto fue el resultado de los análisis que hicieron expertos y también la Procuraduría General del Consumidor, que en efecto resolvió que ese líquido no era apto para consumo humano. Me acuerdo bien que días después tú y otros compañeros tuyos retaron al periódico La Crónica, que fue el que difundió esto, y en una rueda de prensa abrieron los botes de este líquido con caca y se lo tomaron, para decir además que estaba deliciosa. Yo creo que en efecto ahí ya se estaba empezando a gestar esa capacidad para tragar mierda o para tragar sapos, y con eso tratar de convencer con puras diatribas a los posibles votantes, que en efecto pues estaban siendo usados a partir de este tipo de programas, porque hay que recordar, cuando se entregaban estas leches se pedía una credencial para votar, con fotografía se decía entonces, porque era la novedad también, que pues implicaba el compromiso por militar dentro del Partido de la Revolución Democrática, y desde ahí una escuela de tantos años hasta 2024, pues con esta visión asistencial de lo que significa ser o hacer política. Y claro,
vividor de la política como antes de la universidad, porque lo que he dicho, por supuesto, a todos los compañeros que formaron parte de la CRU les consta, nos consta. Estoy haciendo una revisión acurada y pormenorizada de lo que significó en ese momento y en este también, pues en efecto, lo que ha sido un comportamiento político a todas luces licencioso. Y así en efecto se fue abriendo paso una carrera política en donde, como si se estuviera tomando al líquido con caca sin hacer gestos, fue teniendo un ascenso importante como diputado federal, como diputado local, como senador y como conocemos ahora también al frente del gobierno de la Ciudad de México. Incluso presumiendo una maestría en la UNAM, en la que, por cierto, también, y ustedes todo esto lo pueden verificar, no hay, que extraño, una cédula profesional al respecto. Y bueno, pues sí, en efecto, llegamos a un momento, un parteaguas, en donde se van a confrontar, pues sí, dos visiones de país que tienen mucho que ver con la continuidad o no de los programas asistenciales y populistas de corte autoritario, y la democracia que nos habíamos empeñado generaciones tras generaciones, partidos políticos y desde luego también líderes connotados por construir en nuestro país, como ha sido el INE, como ha sido el INAI, como ha sido la propia Suprema Corte de Justicia. En 1999 decías que no era cierto lo de la leche Betty, que en efecto era solo un embate del salinismo. Ya aprendías ese tipo de argucias para tratar de espantar a las propias explicaciones que tú deberías de dar a los ciudadanos. Y es un discurso que siempre se tiene, ¿no? Todo es culpa de Salinas, todo es culpa de Claudio X González, todo es culpa de intereses oscuros, los que tú quieras, gustes y mandes, frente a los paladines de una supuesta justicia que en realidad utilizan a la gente a la que llaman en conjunto pueblo para hacerse creer ellos mismos que son sus representantes, así de los propios ciudadanos, que no pueblo, y que en efecto todo esto lo que implicaría es construir un país en donde el asistencialismo o el clientelismo y las dádivas como las que he comentado no deberían de existir, aunque tú y con caca las has alimentado. Huelga decir, eso sí, por supuesto que sí, que esa actitud ha tenido distintos vericuetos en esa trayectoria y también distintas expresiones porriles, porque en efecto quienes han señalado que tus actividades eran eso, pues pueden verificar cómo tienes una estructura que cuenta con muchos recursos digital para defenderte y a difamar e infamar a los adversarios. Termino con una anécdota. Una compañera nuestra en el Consejo Estudiantil Universitario, ¿te acuerdas? Patricia González, ¿cómo no te vas a acordar? En estos momentos trabaja para ti en las propias redes sociales, y yo hace 5 años te dije a ti, después de una escaramuza en Twitter, que no estaba dispuesto, por supuesto, a recibir, en el nombre de la propia amistad, en el nombre de las coincidencias que entonces nos animaron, que yo no iba a estar dispuesto a recibir este tipo de expresiones de Patricia González, que trabaja para ti, como digo, y que tiene como función estar golpeando a quienes difieren de ti. Ella deseó la muerte de la revista, etcétera. Ella deseó la muerte mía a propósito de un quebrantamiento de mi propia salud. Y entonces lo dije, te lo dije. En mi teléfono celular todavía guardo la memoria al respecto de esto, que no eran esos los niveles, querer desafiar al enemigo a partir de tratarlo como eso, como enemigo, y tratar también de borrar su propia existencia, de tal manera que en efecto ahí sí hubo un agravio que yo en lo personal te expresé, porque en efecto no me parece que eso sea la manera de conducirse frente a un intercambio público que puede ser duro, muy duro, durísimo, y tú sabes que yo podría ser, si no tuviera escrúpulos, como muchos de tus correligionarios que no lo tienen, durísimo, pero no somos iguales en efecto.
y a veces se aprovechan de circunstancias como esas, porque si algo de jóvenes nos mantuvo incólumes en la ética y en la moral, era no dar golpes debajo de la cintura, era no infamar ni difamar, ni tampoco meter adjetivos o circunstancias que no deberían de formar parte de nuestro propio intercambio público, y sabes perfectamente que esa prudencia la he guardado y la seguiré guardando en primer lugar por respeto a mí mismo. Pero en efecto, sí, hay que señalar una y otra vez cosas que tienen que ver con el interés público, y parte de ese interés público es con esto con lo que termino este comentario. Alimentas tú con cargo al erario una estructura digital que se encarga, igual que lo hace el gobierno federal, de difamar, de infamar, de inhibir o de tratar de inhibir el pensamiento razonado, y eso no es lo que registró nuestra historia en 1986, a los que participamos en el CEU, en 1989 en tu caso, cuando dijiste o te abriste paso por hacer política en el país.